Amados hermanos, en esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Le he puesto por título: Mi fortaleza está en ti. ¿Quiere decirlo conmigo? Mi fortaleza está en ti. Una vez más, mi fortaleza está en ti. Ahora, hasta que usted tenga convicción de que realmente su fortaleza está en el Señor. Dígalo una vez más. Mi fortaleza está en ti. Qué importante es que esto sea una convicción en nuestra vida, porque hoy atravesamos por un sinfín de circunstancias y situaciones que muchas veces no solamente, escuche bien, ponen a prueba nuestra fe, sino que también tienen la capacidad de sacudirnos emocionalmente y provocar en nosotros inestabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida. De ahí la importancia que tiene el que como hijos de Dios nos preparemos para enfrentar esos momentos difíciles, ya que como lo hemos hablado en ocasiones, no importa qué tan fuerte pueda ser tu tormenta, si Cristo está en tu barca, la tormenta que enfrentas es temporal y no acabará contigo. Eso es algo de suma importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces enfrentamos situaciones que aparentemente nos rebasan, situaciones que potencialmente nos pueden destruir. Pero la pregunta obligada es: ¿quién está en tu barca? ¿Quién está contigo? ¿De quién dependes? ¿Quién es tu fortaleza? Si a estas preguntas la respuesta es Cristo, espera en el Señor. Afirma tu confianza en Él, porque lo que estás enfrentando es temporal. Y no importa qué tan grande pueda ser tu tormenta, si Jesús está en tu barca, Él está en control. No importa que a veces puedas sentir lo fuerte del viento, lo agresivas de las olas y que pareciera que tu barca se está inundando. Tú solamente confía en el Señor, haz lo propio y afirma tu fe a cada momento y verás la gloria de Dios. Recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso es precisamente lo que nosotros como hijos suyos necesitamos día con día tener presente. Que sin importar la tormenta por la cual estemos atravesando, el Señor es fiel. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestra barca, Él habrá de pelear nuestras batallas. ¿Por qué? Porque estamos en el hueco de su mano. Porque somos tan preciados como la niña de sus ojos. Y esto es algo que jamás debemos de perder de vista, dado que en ello, amados hermanos, se compromete nuestra fe y nuestra estabilidad. Porque como ya mencioné, las circunstancias nos van a pegar con todo. Y van a buscar que nosotros perdamos nuestra fe, van a buscar que nosotros abracemos el temor y que comencemos a experimentar inestabilidad. Y es ahí donde nosotros necesitamos estar firmes en el Señor. A lo largo de este año, muchos de nosotros hemos sido probados en diferentes áreas. Algunas veces debemos reconocer que hemos fallado, pero en todas hemos visto la poderosa mano de Dios. Aún en medio de nuestras dificultades y fracasos, Dios de ahí nos ha tomado y ha continuado su obra en nosotros. Por estas razones que hoy necesitamos redoblar esfuerzos para afirmarnos en el Señor y revestirnos de su poder, a fin de que permanezcamos fieles a Él y podamos prevalecer en medio de toda dificultad. Debemos de recordar, amados hermanos, las palabras del apóstol Pablo. Y yo le invito, por favor, a que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versos 35. Leeremos el verso 37 hasta el 39. Y mientras que usted encuentra esta porción de la Escritura tan hermosa que habrá de edificar nuestra fe, yo le voy a leer lo que tengo proyectado aquí en la pantalla. Y dice lo siguiente: en la vida habremos de enfrentar dificultades y ciertamente muchas de ellas tendrán el potencial de acabar con nosotros. Sin embargo,
Si aprendemos a permanecer firmes en el Señor, de Él obtendremos la fortaleza que necesitamos y el impulso que nos permita continuar avanzando aún en medio de la adversidad. Algo que jamás debemos de olvidar es que nuestra fortaleza está en el Señor. Y vamos a enfrentar diferentes tipos de problemas, tanto familiares como laborales, sociales, personales y de diversas índoles. Y cada uno de ellos no es de menospreciar, porque cada uno de ellos tiene un impacto diferente en nuestra vida. Sin embargo, lo que debemos de saber es que en medio de toda prueba o toda aflicción, nuestra fortaleza está en el Señor. De Él proviene nuestra ayuda. Pero para que esto suceda, necesitamos aprender a permanecer firmes en el Señor. Yo no puedo decir que Cristo está en mi barca si constantemente lo echo de ella. No sé si me esté dando a entender. Pero ¿cuántas veces queremos que Cristo solucione nuestros problemas, pero no lo involucramos en nuestra vida? No lo hacemos Señor de nuestra vida. Y es ahí cuando es lamentable y revelamos que nuestro deseo es que Él sea Salvador, pero no lo queremos como Señor. Iglesia, necesitamos entender que si nosotros no tenemos una actitud correcta hacia el Señor Jesucristo, no podremos disfrutar de todo aquello que Él ha dispuesto para nosotros. Por eso es importantísimo considerar lo que el apóstol Pablo expresa en su epístola a los Romanos. Y vamos allá, por favor. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer a partir del verso 35. De ahí brincamos al verso 37 y leemos hasta el verso 39. Dice lo siguiente: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Sin embargo, lea conmigo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué hermosa expresión del apóstol en la cual él nos comparte acerca de su convicción y desea que en nosotros exista ese mismo sentir. Hace algunas semanas les hablé acerca de este pasaje y les decía que si el hambre, la prueba, la tribulación, la persecución, la angustia nos lograsen separar de Cristo, eso indicaba que nuestra vida no estaba plenamente arraigada a Jesús. Hoy son muchas las circunstancias que podríamos decir que nos están golpeando constantemente. Pero si ninguna de ellas logra apartarte de Cristo, eso nos revela que tu cimiento es el correcto, que estás plenamente afirmado a Cristo. El problema es cuando comenzamos a enfrentar pruebas, luchas o dificultades y pronto le damos la espalda a Jesús. Hoy necesitamos, amados hermanos, afirmar nuestra fe en el Señor. Porque si nosotros nos mantenemos firmes en Él, tal y como lo expresa el verso 37, sucederá en nuestra vida. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo creo que esa es la clave de un cristianismo efectivo y eficiente, de un cristianismo victorioso. El que tú y yo nos mantengamos firmes en el Señor. Porque si nos mantenemos firmes en Él, Él pelea nuestra batalla. Y sin importar cuál sea tu circunstancia, puede ser que estás enfrentando un problema familiar, puede ser que estás enfrentando un problema emocional, puede ser que estás enfrentando un problema de salud, un problema financiero. Sin importar cuál sea el contexto de tu lucha, si tú permaneces firme en el Señor, Él peleará por ti. Porque esa es su promesa, no dejarnos solos. Su promesa es estar con nosotros hasta el fin. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que Él gobierne
en nuestra vida, que Él gobierne en nuestro diario vivir. Y es ahí donde muchas veces nos equivocamos, porque finalmente lo que buscamos es una solución momentánea, superficial, y de esa misma manera es como nos relacionamos con Cristo. Somos superficiales, somos de alguna manera un tanto banales en nuestra relación con el Señor y no estamos cultivando una relación que nos permita experimentar todas aquellas buenas cosas que Él ya determinó para nosotros. Recuerden lo que la palabra del Señor dice. Y la Escritura enfatiza que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de ningún ser humano, son las que Él tiene preparadas para nosotros. Pero ¿qué tanto nosotros hemos podido participar de su presencia, de su amistad? ¿Qué tanto hemos podido desarrollar una relación como para disfrutar de todas aquellas cosas que Él tiene preparadas para nosotros? A mí en lo personal me encanta la forma en la cual el apóstol Pablo concluye este pasaje diciendo que tiene una convicción y es de que si permanecemos unidos a Cristo, somos en Él más que vencedores. Esta convicción le da a él la certeza y la seguridad que sin importar la circunstancia por la cual él pudiera atravesar, Cristo habrá de sacarlo adelante. Y le pregunto, ¿es esta su misma convicción? ¿Cree usted realmente que en medio de la situación que está enfrentando, Cristo saldrá a pelear por usted? A veces titubeamos. ¿Por qué? Porque esto nos revela la condición de nuestra relación. Cuando tenemos una relación firme con Jesús, no hay lugar para dudas. Sabemos que Él peleará por nosotros. Reconocemos que cuando los discípulos se enfrentaron esa tormenta en la barca, ellos dudaron. Y Jesús les dijo, ¿por qué dudaron? Porque aún no tienen fe. Yo voy en su barca, pero ustedes actúan como si a mí no me interesara su vida, como si no me interesaran las circunstancias que enfrentan. Y eso me entristece porque no me habla de otra cosa, sino que me habla de que su relación conmigo es aún débil. Necesitamos afirmarnos en el Señor para no dudar de su fidelidad, para no dudar de sus palabras, para confiar plenamente en Él. Necesitamos, amados hermanos, hoy más que nunca pedirle al Señor que Él incremente nuestra fe y nosotros buscarle con determinación para que en medio de toda circunstancia, en medio de toda prueba o situación, Él sea glorificado. Muchas veces usted ha escuchado esta expresión de parte de su servidor y considero que esta es verdad. Y es que si tenemos a Cristo, no nos hace falta nada. ¿Puede decirlo después de mí? Si tengo a Cristo, no me hace falta nada. Si tengo a Cristo, no me hace falta nada. Pero si usted no tiene a Cristo, aunque aparentemente lo tenga todo, usted no tiene nada. Necesitamos darle el valor que corresponde a nuestra relación con Jesús. Es innegable que muchas veces como seres humanos al atravesar por la prueba o la dificultad, sintamos temor, ansiedad, inseguridad. Pero es opcional que al momento de atravesar por dichas circunstancias nos soltemos de Jesús. ¿Cuántos cristianos hoy día están considerando empeñar sus posesiones? ¿Cuántos cristianos hoy están pensando o considerando recurrir al brujo para que sus ventas puedan mejorar? Torcer el derecho, dejar a un lado la verdad, para simplemente salir del momento en el que se encuentran. Y la pregunta sería, entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está depositada nuestra vista? Creo que de forma instintiva todos buscamos sobrevivir, tener paz y estabilidad. Sin embargo, nuestro instinto en muchas ocasiones se va a ver dirigido en razón de lo que tenemos por convicción. Por ejemplo, si usted está siendo arrastrado por la corriente de un río,
Buscará instintivamente asirse a algo que le permita detener el avance y darle seguridad. Si, en otra situación, usted se siente amenazado por cualquier circunstancia, instintivamente buscará de inmediato dónde ponerse a salvo. Esto es algo muy natural. Sin embargo, como hijos de Dios, debemos de afirmar en nosotros la convicción de que nuestra seguridad, estabilidad y paz, se encuentran en la presencia de Dios. Y si nosotros desarrollamos nuestra fe en los momentos de adversidad, aun cuando Satanás pretenda zarandearnos como al trigo para robarnos nuestra paz, podremos mantener nuestra confianza en el Señor. Ninguno de nosotros está exento de atravesar por pruebas o dificultades. Ninguno de nosotros está exento de en algún momento atravesar por necesidad. Ninguno de nosotros está exento de experimentar decepción. Pero vuelvo a preguntarte, ¿quién está en tu barca? ¿En quién está cimentada tu fe? Es ahí donde debemos analizar cómo hemos estado viviendo este 2020 y si realmente le hemos permitido a Jesús gobernar sobre nuestra vida o solo lo hemos tenido como un invitado ocasional. Cuando las circunstancias o los momentos son propicios, ahí sí queremos a Jesús. Pero cuando queremos deleitarnos en nosotros mismos y en lo que nosotros deseamos, es cuando lo expulsamos de nuestra barca. ¿Qué clase de relación tenemos con Cristo? Si queremos que Él pelee nuestras batallas, si queremos que Él sea nuestra fortaleza, debemos permitirle gobernar. ¿No cree usted que le hace falta ya un descanso? Estoy seguro que muchos de nosotros podríamos responder sin dudar a esa pregunta con un sí. Sí, pastor, me hace falta un descanso. Muchos ya estaríamos pensando en lo que consideraríamos un lugar idóneo para descansar. Vea usted por un momento estas imágenes. ¿Dónde le gustaría a usted ir a descansar? ¿Dónde usted cree que sería para usted el lugar idóneo? Tal vez usted sea de esas personas a las cuales le gustaría viajar a una gran ciudad. Ahí tenemos el Times Square en Nueva York. O tal vez a usted le gustaría pasar toda una tarde en una hamaca. O le gustaría ir de pesca. Quizá usted dice, no, a mí me gustaría tener una cabaña en el bosque. O una cabaña en un lugar donde caiga mucha nieve. O no, lo mío es tener una cabaña en el desierto. Quizá usted diga, para mí descansar sería irme a acampar. Y hay quienes dirían, no, pues para mí las vacaciones idóneas serían ir a Cancún, ahí en la playa de Holbox. O hay quienes dirían, yo prefiero estar en Puerto Escondido, Oaxaca. ¿Cuál sería para usted el lugar idóneo de descanso? ¿Dónde le gustaría a usted descansar? Podríamos elegir el lugar que consideraríamos el más apto para nosotros, finalmente poder descansar nuestra mente y desconectarnos de la rutina. Sin embargo, lo cierto es que una enorme cantidad de personas pueden estar en el aparente mejor lugar para ellos, rodeado de todo aquello que ellos quisieran tener y sin embargo no tener paz. Muchas personas que toman vacaciones regresan más cansados, y no por las actividades que realizaron, sino por la inquietud de no poder realizar las cosas que en su mente están constantemente trabajando y verse de alguna manera aislados en su periodo vacacional. Entonces el cansancio que experimentan es debido al estrés y a la ansiedad que les produjo el tomar días de descanso. Parece irónico, pero es cierto. Hay gente que puede tener la oportunidad de viajar a cualquiera de estos lugares
O simplemente en su patio colocar una hamaca y poder pasar allí la tarde. ¿Y qué cree? No tiene paz. Sigue sintiendo angustia, sigue sintiendo tristeza, sigue sintiendo miedo, enojo, resentimiento y un sinfín de sensaciones que les roban la capacidad de poder disfrutar del lugar donde se encuentran y de aquellos que les rodean. ¿Triste? Cierto. ¿Asombroso? Cierto. Pero es verdad. Por eso, algo que debemos de entender es que nuestra paz y estabilidad no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Nuestra paz, nuestra estabilidad proviene de dentro de nosotros. Y no hay nadie que pueda darnos una paz y una estabilidad como la que Cristo puede darnos directamente a nuestro corazón. Por eso la gente hoy consume demasiado, porque está vacía. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón y afirmas tu relación con Él, se cumple en ti la escritura que dice que de todo aquel que en Él cree, de su interior brotarán ríos de agua de vida. ¿Qué tanta de esa bendición estás experimentando? A veces, amados hermanos, deseamos estar bien, pero estamos vacíos, sin Cristo. Y no hay cosa alguna en la tierra que pueda suplir la necesidad de nuestras almas como solamente Cristo lo puede hacer. Y para ello necesitamos venir a Él y permitirle que establezca su reino en nuestra vida. Solo de esta forma vamos a poder disfrutar de su paz y de todo aquello que Él ya ha dispuesto para nosotros. Necesitamos entonces hoy asirnos de aquel que tiene la gracia y el poder para darnos vida y vida en abundancia. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, no pasa nada si no puedes disfrutar de unas vacaciones en Nueva York. No pasa nada si no puedes visitar Oaxaca o estar en Cancún. No pasa nada si no puedes ir al desierto o al bosque. Tienes plenitud, tienes paz, tienes alegría. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ti. Y sabes, a eso la Biblia le llama contentamiento. Y es lo que muchas veces nos falta. El contentamiento que Dios produce en nuestro corazón, dándonos paz. Y esta, a su vez, produciendo en nosotros un alto nivel de dicha espiritual, emocional e intelectual. Por estas razones que digo que si tenemos a Cristo, no nos hace falta nada. El problema es cuando no hemos tenido la disposición ni la capacidad para poder rendirnos a Él y pedirle que establezca su reino en nosotros. El salmista sabía claramente dónde se encontraba su paz, dónde encontraría estabilidad, dónde podría refugiarse en momentos de adversidad. Y note algo bien interesante que él expresa. Y el salmista dice así. En el Salmo 138, verso 7, dice la escritura de la siguiente forma. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos, extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. ¿Cuántas situaciones no estamos enfrentando en nuestra vida diaria? ¿Cuántas situaciones adversas de repente no brincan en nuestro avance hacia nuestros objetivos y metas? Y pareciera de pronto que la única solución que tenemos en esta vida es rendirnos. Permitir que la vida nos golpee, que las circunstancias nos venzan y finalmente abandonar el objetivo que Dios tenía trazado para nuestra vida. ¿Sabes? En medio de tu angustia, en medio de tu prueba, en medio de tu adversidad, en medio de tu dificultad, hay uno que tiene poder para darte la victoria. Y ese es Jesucristo. Pero tú necesitas establecer una relación verdadera, real, profunda con Él, a fin de que puedas disfrutar de todo aquello que Él ya dispuso para ti.
He sido muy reiterativo en esta expresión, porque muchas veces no podemos disfrutar de todas las buenas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, porque somos nosotros quienes estamos excluyendo a Jesucristo de nuestra vida. Queremos vivir un cristianismo sin Jesús. Queremos que Él no se involucre en nuestra vida familiar. Queremos que Él no se involucre en nuestras decisiones financieras. Queremos manejarnos solos y luego nos preguntamos, ¿por qué estamos sufriendo? Luego nos preguntamos, ¿por qué las cosas no salen como esperamos? ¿Por qué hay tanta frustración en nuestra vida? ¿Cuándo involucraste a Dios en tus decisiones? Si hoy estás atravesando por una situación emocionalmente difícil en tu vida, es porque no consideraste a Dios en tu toma de decisiones. Si hoy estás atravesando por una situación en tu familia en la cual no encuentras contentamiento, es porque Dios no ha establecido su gobierno en tu familia. Si de forma personal estás luchando con situaciones personales y no sientes la satisfacción, la plenitud, el gozo que emana de saber que estás dentro de la voluntad de Dios, es porque tu relación con Cristo está deficiente. Es impresionante la forma en la cual muchas veces las circunstancias nos zarandean. Impresionante la forma en la cual muchas veces las situaciones que vivimos nos golpean y debilitan nuestra fe, debilitan nuestras convicciones. Y entonces comenzamos a refugiarnos en aquello que no es nuestro refugio. ¿Cuántos cristianos pudieron haber tomado la celebración de Natividad para darle rienda suelta a sus deseos? No me refiero a la gente que no conoce a Dios, puesto que es obvio que ellos son esclavos del pecado y que están cautivos a merced de sus deseos. Pero muchos creyentes que han estado atravesando por situaciones difíciles que de alguna manera les han llevado a perder la estabilidad, el gozo, la paz, comprometieron sus convicciones y su fe por un momento de placer, por un momento de desenfreno. Si queremos que realmente el Señor pelee nuestras batallas, yo creo que es necesario que nos volvamos a Él seriamente. Y entonces tendremos la certeza como el salmista de decir, aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Mi refugio no está en el alcohol, no está en las drogas. Mi refugio no está en una conducta que no te glorifique. Mi refugio está en ti. Mi refugio se encuentra en tu presencia. Y aun cuando gente malvada buscase mi mal, tú, Señor, extenderás tu mano para protegerme, porque solamente de ti proviene mi salvación. Pero ¿cuántos de nosotros estamos, amados hermanos, considerando esto como una realidad en nuestra vida? ¿Y cuántos de nosotros estamos pretextando los problemas que enfrentamos, las situaciones que vivimos para expulsar a Jesús de nuestra barca? Pareciera que en lugar de invitarlo a que Él gobierne nuestra vida, nos empeñamos en que Él deje de estar con nosotros. El salmista tiene claro que solo en el Señor puede hallar descanso nuestra alma. Y que solo al permanecer en Él es que podemos hallar refugio ante las dificultades de la vida. Solo en el Señor. No hay nadie más sino Él. Y por esta razón es que tenemos que tomar una decisión no basada en la emoción. Ay, pastor, la palabra que hoy dio realmente me llegó al corazón. Ya hoy voy a buscar al Señor. No, no se trata de que hoy simplemente por remordimiento busques a Dios. Lo que Dios está buscando de ti es un genuino arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica un cambio de dirección, un cambio de sentimiento, un cambio de emoción. La afirmación en cuanto a la convicción de buscar agradar a Dios con tu vida. No basta simplemente con decir, es que yo soy la oveja más negra del rebaño del Señor. Por favor.
Todos tenemos deficiencias, todos tenemos áreas de oportunidad, pero necesitamos entender que si queremos que el Señor pelee nuestras batallas, traiga paz a nuestras tormentas, necesitamos también movernos con seriedad y decirle al Señor: ven y establece tu reino en mi vida. Cumple tu propósito en mí. Ayúdame, oh Dios, para yo poder presentarme delante de ti como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. Me encanta cuando la Escritura dice, amados hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero no debemos de tomar su gracia a juego, como pensando que simplemente todo cuanto hagamos ya tiene el perdón de Dios. No, tenemos que considerar esa relación con seriedad, si realmente para nosotros es importante. No puedes estar jugando, ni debes jugar con la gracia que Dios te ha concedido. Y si Él te ha salvado y si Él te ha perdonado, no permitas que actitudes o conductas en tu corazón hagan que se cumpla en ti el proverbio que dice que como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo y como el perro volvemos al vómito. Amados hermanos, hoy tenemos que decirle sí a Cristo, pero decírselo de una forma real, verdadera, honesta y sobre todo basados en una convicción. No podemos estar culpando a las presiones, a las circunstancias, de que nosotros finalmente estemos cediendo a los apetitos de nuestra naturaleza pecaminosa porque no hemos sido diligentes en fortalecer nuestra relación con el Señor. Entonces, si las presiones te están apartando, si los problemas familiares te están apartando, si los problemas financieros te están apartando, si los problemas de salud te están apartando, es que no estás bien firme en el Señor. Pablo dice, convencido estoy que ni la muerte ni la vida, ni el presente, ni el mañana, ni los ángeles, ni los demonios, ni ninguna cosa creada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero pregunto, ¿por cuánto nosotros o por qué causa nosotros nos estamos apartando del Señor? Lo estamos expulsando de nuestra barca y entonces cuando enfrentamos pruebas, ahí sí lo queremos. Cuando enfrentamos luchas, ahí sí queremos que Él venga y resuelva. Necesitamos ser más serios, más comprometidos. Y entonces podremos decir, mi fortaleza está en ti. Mi fortaleza, Señor, está en ti. Y no simplemente expresarlo como una expresión más, como una frase dominguera, sino expresarlo con convicción, sabiendo que esa expresión surge de una relación en la cual me siento parte, en la cual sé que Dios está conmigo. Necesitamos afirmar nuestra fe en el Señor. Este es el último domingo del año. ¿Cuál es tu evaluación de tu vida espiritual y tu desarrollo cristiano durante este 2020? Pruebas las enfrentamos todos, financieras, de salud, sociales, emocionales, familiares. Todos hemos enfrentado pruebas. Pero como mencionaba, natural o humano es sentir miedo, temor, inestabilidad, incertidumbre. Opcional es darle la espalda a Cristo en medio de tus pruebas. Ahora, ¿por qué le damos la espalda a Cristo? Porque para el problema que enfrentamos no nos es suficiente. Y eso nos vuelve a afirmar en el hecho de que no tenemos una relación plena con Jesús. Entonces, el tema a tratar en esta tarde es que tú y yo nos afirmemos en Cristo, que realmente Él se convierta en la fortaleza de nuestra vida, que realmente Él sea esa roca inamovible sobre la cual tú y yo podemos pararnos y estar seguros. Que en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, podamos seguir confiando en el Señor.
necesitamos hoy más que nunca volvernos a Él y pedirle: Señor, cumple tu propósito en mi vida. Ven y establece tu voluntad en mi corazón. Esto es fundamental, amados hermanos, para que el Señor sea la fortaleza de tu vida. Consideremos lo siguiente. Elías, el profeta. Y vean lo que tengo aquí en la lámina. Y esta frase dice así: no importa cuánto éxito tengas acumulado en tu vida, el temor y la inestabilidad pueden llegar de repente. Lo importante de todo es que sepas dónde ponerte a salvo. Elías, dice la palabra de Dios, que era un hombre con debilidades como cualquiera de nosotros. Sin embargo, algo que en él podríamos tomar como un claro ejemplo era su nivel de fe y confianza en el Señor. Él tenía problemas como tú y como yo. Él tenía debilidades como tú y como yo. Él sentía la tentación como tú y como yo. ¿Qué lo hacía diferente a nosotros? Su grado de fe y confianza en el Señor. Y debemos de considerar la vida de este siervo de Dios para buscar tener un mayor nivel de relación con Cristo. Sin duda, Elías era un hombre de Dios exitoso y firme en sus convicciones. Elías hacía descender fuego del cielo, resucitaba muertos y era evidente que caminaba en obediencia a Dios. Tal era el calibre de este hombre que en un solo día prácticamente desterró de Israel el culto a Baal y a la diosa Aserá, al decapitar a sus 850 profetas. Imagínese nada más. ¿Qué calibre de hombre de Dios? Un día, él recibe la noticia de que la esposa de Acab, Jezabel, ha jurado no descansar hasta matarlo. De repente, el miedo se apoderó de Elías. La opresión demoníaca comenzó a invadir sus pensamientos y generar inestabilidad en su corazón. Elías estaba siendo zarandeado, pero él sabía dónde ponerse a salvo. Así que huyó para esconderse en una cueva, donde él esperaba encontrarse con Dios. La cueva representa esa hendidura en la roca en la cual nosotros podemos refugiarnos. Mire cómo lo expresa la palabra de Dios. Acompáñeme, por favor, al libro de Cantares. Cantares capítulo 2. Y vamos a leer el verso 14. Cantares capítulo 2, verso 14. ¿Lo tiene? Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma: Paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de las montañas. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. Qué hermosa expresión en la cual podemos darnos cuenta que Dios está deseoso de tener un encuentro con nosotros. Y que esa roca en la cual podemos escondernos en medio de nuestras tormentas, cuando atravesamos por dificultades, es Cristo. Y cuando tú y yo estamos firmes en el Señor, cuando tú y yo hemos desarrollado una relación correcta con Cristo, en la cual Él establece su gobierno en nosotros, es que podemos entonces disfrutar de aquello que Él ha comprado para nosotros a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos corriendo hacia Jesús? Nos apartamos de Él, le damos la espalda en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Y muchas veces cuando sentimos ya el agua hasta el cuello es cuando entonces sí clamamos: Jesús, ayúdame. Y mira, Dios es bueno. Él es misericordioso. Pero muchas veces nosotros estamos atravesando por esas dificultades porque nosotros mismos las hemos buscado. Deberíamos aprender de Elías,
que cuando la tormenta se soltó sobre su mente y corazón, en lugar de darle la espalda a Dios, corrió hacia Él. Todos atravesamos por momentos de dificultad, todos atravesamos por momentos de dolor, todos atravesamos por momentos de decepción, de tristeza, de enojo. Sin embargo, en medio de mi tormenta, mi fortaleza está en Dios. Mi fortaleza está en Cristo. La pregunta obligada es, ¿en quién está tu fortaleza? ¿En quién está puesta tu fortaleza, amado hermano? ¿Es en Cristo? ¿Es en el Señor? Hoy necesitamos más que nunca afirmarnos en Él y pedirle a Dios que Él esté incrementando nuestro nivel de fe para que tú y yo podamos seguir confiando en el Señor. Así que de acuerdo a lo que la Escritura enseña, Elías huyó a la cueva y allí esperó la manifestación de Dios. Cuando tú y yo nos atrevemos a confiar en el Señor, cuando atravesemos por los momentos de dificultad, podremos pacientemente esperar en el Señor y en su respuesta. ¿Por qué nos impacientamos? Porque nos falta confiar en el Señor. Ay, ¿por qué ya tardó el Señor? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no hace caso a mi súplica? ¿Sabes por qué estás dudando? Porque tu confianza aún es débil. Y mientras que nuestra confianza sea débil, no podremos ser completamente agradables al Señor. Necesitamos aprender a confiar en Él, a depender de Él. Considera lo siguiente. Elías huyó de la adversidad que estaba enfrentando y fue a esconderse en una cueva. Mira lo que tengo aquí escrito. En la vida podremos enfrentar crisis diversas. Sin embargo, para nosotros, siempre el mejor lugar será en la presencia del Señor. ¿Dónde está tu refugio? ¿En Cristo? Entonces de Cristo recibirás la fuerza que necesitas para enfrentar las dificultades que hoy están golpeando tu corazón. Pero si tú no estás en la hendidura de la roca, ¿cómo podrás recibir la fortaleza del Señor? Qué importante, amados hermanos, es que hoy vengamos a esa evaluación de nuestra vida y le preguntemos al Señor, ¿realmente estoy caminando contigo? ¿Le ha preguntado usted a Cristo esto? El apóstol Pablo dice, no resultaremos aprobados a menos de que realmente tengamos una relación con el Señor. Y si no tenemos esa convicción, es porque estamos caminando lejos de Él. No busquemos a Cristo simplemente como un salvavidas. Afirmemos nuestra relación con Él y obtengamos de Él la fortaleza que necesitamos para enfrentar nuestras tormentas, sabiendo que Él hará aquello que nosotros no podamos hacer. La Biblia dice, amados hermanos, en Colosenses capítulo 3, verso 3, que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Es decir, nosotros nos hemos metido a esa cueva y ahí esperamos la manifestación de Dios. Es lo que debemos hacer en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez, en los momentos de luchas, de tristezas. En lugar de decepcionarnos de la vida y entregarnos a nuestros impulsos, deberíamos buscar al Señor en oración. Deberíamos buscar el consejo de Dios a través de su palabra. Deberíamos aguardar confiadamente en el Señor. La Biblia nos narra algo muy interesante de todo este suceso. Y le pido por favor que me acompañe a primer libro de Reyes. Vamos allá, primero de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Es muy interesante todo lo que la palabra de Dios nos va a mostrar, así que ponga mucha atención. Dice la palabra de Dios así. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel
envió un mensajero que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Cuántas veces nosotros estamos huyendo de circunstancias que nos lastiman, pero lamentablemente buscamos refugio donde no es nuestro refugio? Nuestro refugio está en el Señor, porque de Él procede nuestra fortaleza. Y eso es algo que debemos abrazar con todo el corazón. No permitas que tu corazón se incline en pos de aquello que no sea el Señor Jesucristo. Afirma tu confianza en Él, afirma tu caminar en Él y de Él tendrás respuesta. Dice la palabra del Señor que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Algo muy interesante que comenzamos a ver en la vida de Elías es que él comienza a caer en depresión y lo primero que hace es quedarse solo. ¿Cuántos de nosotros, porque no sabemos cómo manejar nuestros problemas, nuestras necesidades emocionales, físicas o emocionales, comenzamos a aislarnos de los demás? Elías caminaba con su siervo, pero dice la escritura que cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Muchos de nosotros, al no tener confianza en el Señor, comenzamos a fijar nuestra atención en aquello que no tiene la capacidad de solventar nuestra necesidad y comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Dice la palabra del Señor que Elías caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Elías está atravesando por un momento de confusión, por un momento de inestabilidad y está buscando al Señor para que Dios le dé una respuesta de acuerdo al momento que él atraviesa. Pero Dios tiene para él una respuesta que no solamente cubrirá el momento por el cual él atraviesa, sino que trascenderá en la vida del profeta. Dios no quiere darte simplemente, permíteme la expresión, un curita para la tremenda herida que tienes en tu alma. Él quiere sanarte completamente. Y eso es algo importante que necesitamos considerar. Verso 5 dice la escritura: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Elías está tan deprimido, está tan ensimismado en este momento de su vida que no le sorprende haber visto a un ángel. No le sorprende que Dios haya puesto alimento para sustentarlo. Él está tan ensimismado que sus emociones están sacudiendo su fe, están sacudiendo sus convicciones. Y dice la palabra del Señor en el verso 7 que el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo. El ángel del Señor regresó. Como seres humanos a veces podemos tomar decisiones o tener reacciones que no van muy acorde a lo que el Señor espera de nosotros. Sin embargo, si Él continúa en tu barca, te dará una nueva oportunidad. Elías no le ha dado la espalda al Señor. Él está sufriendo su proceso. Y por esta razón es que el Señor envía nuevamente a su ángel para que anime al profeta a perseverar y dirigirse en pos de la presencia de Dios. Vea nada más esto. El verso 7 dice: el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Versos anteriores, Elías se quiere morir, él quiere ponerle punto final a su vida. Y él le dice a Dios: mátame, porque no soy mejor que mis antepasados. Sin embargo, la respuesta de Dios es: cálmate.
aún hay mucha historia por escribir contigo. Cuando tú ves un camino sin salida, pero Cristo está en tu barca, Él tiene la respuesta que tú no alcanzas a ver. Pero para poder disfrutar de esa respuesta, tú necesitas ir a su presencia. Solo en su presencia encontrarás la respuesta que tu alma necesita, que tu circunstancia requiere y que tú no puedes proveer. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. La palabra que Dios nos da nos alimenta, nos sustenta y es la que nos impulsa a perseverar y atravesar por nuestros desiertos a fin de podernos encontrar con Dios. Si tú no alimentas tu corazón con la palabra de Dios, pregunto, ¿con qué lo estás alimentando? ¿Con qué estás llenando tu corazón? ¿Crees que eso, con aquello que estás alimentando tu corazón, te dará la capacidad para atravesar el desierto que tienes delante de tus ojos? ¿El proceso difícil en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida emocional, en tu vida financiera, en tu vida natural? ¿Crees que tendrás la posibilidad de atravesar ese desierto llamado enfermedad sin Cristo en tu barca? Necesitamos a Jesús en nosotros, su reino en nuestra vida, porque sólo así Él será nuestra fortaleza y nuestra fortaleza estará en Él. ¿Comprende lo que le digo? Qué importante es esto. Dice la palabra de Dios en el verso 8. Hasta Horeb, llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Qué tremenda experiencia está teniendo el profeta. Elías llega hasta Horeb, el monte de Dios, y dice la escritura que allí pasó la noche en una cueva. Elías estaba esperando la voz de Dios. Elías estaba esperando tener un encuentro con Dios. Y es exactamente lo que hemos venido platicando. Mientras que tú atraviesas por tu prueba, por tu dificultad, por tu desierto, debes de correr hacia Cristo y permanecer en Él, esperar en Él y mantenerte firme en la convicción de que tu fortaleza vendrá de parte de Dios. Eso es muy importante. Dice la palabra del Señor que después de que Elías argumentó por qué estaba allí, el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios no está recriminándole al profeta el que él esté en una cueva. Dios está buscando la respuesta de dependencia en el corazón del profeta para darle su respuesta, para darle su solución, para darle su provisión. Muchas veces cuando estés buscando al Señor,
Escucharás esa voz de Dios que te dice, ¿qué haces aquí? Y Él está esperando que le respondas de tal manera que Él pueda percibir que en tu corazón hay convicción acerca del por qué le estás buscando. No le estás buscando como una solución opcional en tu vida, sino como la única respuesta que quieres para tu vida. ¿Me explico? Dice la palabra de Dios que Elías respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Tremenda lección Dios nos da y nos muestra cómo siempre su provisión estará para nosotros en su presencia. Pero ¿sabes qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? Lo siguiente, considéralo. Como hijos de Dios, debemos atrevernos a confiar en el Señor y debemos buscar con toda convicción y determinación mantenernos unidos a Él a pesar de las crisis que pudiéramos enfrentar. Necesitamos tener la certeza de que nuestra fortaleza está en el Señor y que solo en Él tendremos la ayuda que necesitamos. Podríamos sintetizar toda la experiencia que hoy hemos tenido en una sola expresión. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Amados hermanos, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Necesitamos hoy afirmarnos en el Señor y crecer en una relación que nos permita saber que sin importar cuál sea la crisis por la cual hoy nosotros atravesemos, el Señor peleará nuestra batalla. En Él está nuestra confianza, en Él está nuestro refugio, de Él proviene nuestra fuerza. Recordemos las palabras de David cuando él expresó algo bien hermoso. Vaya conmigo al Salmo 91, verso 7. Salmo 91, verso 7. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Es hermosa la palabra de Dios y necesitamos alimentarnos de ella, porque solamente a través de su palabra es que nosotros podremos ser fortalecidos e impulsados a más. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91, verso 7, podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. ¿Por qué? Porque mi fortaleza está en el Señor. Estamos atravesando por una situación muy complicada en el país, a nivel mundial, y esto está repercutiendo en cómo vivimos la vida en nuestros núcleos familiares. Ha afectado nuestra relación con Jesús. Ha afectado nuestra relación con nuestros semejantes. Pero solamente si Cristo permanece en nuestra barca es que podemos disfrutar de la oportunidad que el cielo nos brindará para que el Señor tome el control. Tú y yo necesitamos de Jesús. Y eso es algo que no debemos evadir. Necesitamos hoy más que nunca estar conscientes de que lejos de Él, nada podremos hacer. Pero tendremos el corazón para decirle al Señor, quédate con nosotros, gobierna sobre nuestra vida.
Establece tu reino en nuestro corazón. Podemos continuar intentando dar soluciones a las situaciones que enfrentamos, pero si nosotros no estamos realmente caminando con Cristo, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Creo, amados hermanos, que necesitamos afirmarnos en el Señor, que realmente nuestra fortaleza esté en Él. Y entonces, en medio de toda prueba, crisis, dificultad, enfermedad, escasez, tristeza, dolor, decepción, podremos descansar en Él. Ir y como Elías, escondernos en esa cueva, esperando su manifestación, esperando su consejo, esperando su respuesta. Necesitamos hoy volvernos al Señor de una forma más seria, de una forma más profunda. Creo que como hijos de Dios, en perspectiva, cada uno de nosotros sabe cómo vivió este 2020. Y cada uno de nosotros sabe si ha crecido en el Señor o no. No te puedo preguntar ni te voy a preguntar si en este año le has fallado al Señor, porque todos fallamos. Pero sí te puedo preguntar si avanzaste, si creciste, si desarrollaste tu fe a un nivel mayor. Porque si de algo deberían de servirnos los tropiezos, es para levantarnos y darnos cuenta que Dios es fiel y que en Él tenemos la respuesta que muchas veces lejos de Él buscamos y no encontramos. Hoy es un buen día para que tú y yo podamos definir cómo queremos vivir el 2021. Si queremos a Cristo en nuestra barca y que Él sea la fortaleza de nuestra vida, o queremos nosotros seguir administrando nuestra vida como nosotros queremos, sin que Él gobierne sobre nuestra área financiera, nuestra área emocional, nuestra área familiar, nuestras decisiones personales. O le damos todo a Jesús y permitimos que Él gobierne, o seguimos nosotros gobernando. Él no quiere gobernar sobre algunas áreas de tu vida, Él quiere gobernar sobre tu vida. Y entonces la decisión está en ti. ¿Quieres realmente que Jesús gobierne en tu vida? ¿Quieres realmente que tu fortaleza esté en Él? Necesitas llegar a acuerdos con Él y rendirle tu corazón, entregarle tu vida, para que entonces puedas ver la gracia y el favor de Dios sobre de ti. Amén. Finalmente concluyo, amados hermanos, con este pasaje. Y dice el Salmo 46, verso 1 lo siguiente. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Pero qué necesitamos? Afirmarnos en Él, involucrarlo en nuestra vida, que Él establezca su reino en nuestro corazón. Dejemos de vivir una vida carente de compromiso, una vida carente de profundidad, y volvámonos al Señor de todo corazón. Volvámonos a Él y pidámosle a Él que cumpla su propósito en nuestra vida. Imperfectos lo somos, pero no olvidemos que Él es el alfarero y nosotros barro en sus manos, y que Él no desechará esa masa de barro hasta hacer lo que Él ha determinado llevar a cabo en nosotros. ¿Qué es lo único que necesita de nosotros? Disposición, disponibilidad, el deseo de que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Y entonces, cuando vengan las pruebas, porque vendrán, cuando vengan las luchas, porque vendrán la escasez, la enfermedad, podremos decir, en ti está mi fortaleza. Señor, mi fortaleza está en ti.
Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él esté ministrando a nuestro corazón y que cada uno de nosotros sea entendido a la voz del Señor. ¿Le parece bien?